Buenos días. Vamos a tratar un capítulo referente a lo que es el programa de teoría económica y vamos a hablar concretamente de lo que es la inflación. ¿Qué es la inflación? Es el concepto normalmente, digamos, o es la interrogante que muchas personas se hacen. La inflación básicamente es un incremento generalizado y constante en el nivel general de los precios de los productos, bienes o servicios que conforman la canasta básica familiar. Este incremento sucesivo y generalizado de los precios atentan directamente contra el poder adquisitivo del consumidor y contra la moneda, ¿verdad? Devaluándola. Eh, Acá presenté este PowerPoint varias preguntas básicas que se hacen con respecto a la inflación. Primeramente, obviamente, lo que estuvimos comentando recientemente, lo que es el concepto, también cuáles son las causas de la inflación. ¿Cuál es la diferencia entre los aumentos que son transitorios con respecto a los precios y los aumentos permanentes? ¿Cuáles son los efectos de la inflación? ¿Y cómo podría controlarse la inflación? La inflación, como dije, es el aumento de los precios de la mayor parte de los productos, bienes o servicios que forman parte de la canasta básica familiar. Y esos aumentos se dan progresivamente, ¿verdad? Y obviamente afecta directamente al poder adquisitivo del consumidor. ¿Qué es la canasta básica familiar? La canasta básica familiar son los productos que se consumen en forma generalizada por parte de las familias e incluyen productos como los alimentos, por supuesto, pero no solamente alimentos, sino también el transporte, la educación, la salud, la vestimenta, la utilización de recursos energéticos, los servicios públicos, etcétera. Em, Normalmente estos productos que forman parte de la canasta básica familiar se conforman a través de encuestas que se hace, ¿verdad?, en todo el país para poder determinar lo que la población consume en forma generalizada y en forma constante. ¿Cuáles son las causas de la inflación? Hay varias causas en realidad. Una de las causas es justamente el aumento de la demanda. Cuando las familias están dispuestas a comprar más productos de lo que está disponible en el mercado, esto puede generar aumentos en los precios de los productos de la canasta básica familiar, teniendo en cuenta que si se da esta circunstancia, la oferta no está en condiciones de poder satisfacer a la demanda. Entonces, esa escasez de productos harían que los productos se encareciesen. Bueno, otra causa podría ser la poca oferta. La escasez de productos ocasionada por ejemplo, estamos hablando de, por ejemplo, externalidades, como se los denomina en economía. Las externalidades podrían ser factores externos como, por ejemplo, inundaciones, heladas, o sea, factores climatológicos que hacen de repente puedan afectar a lo que sería el sector productivo del mercado y esto haría que hubiese o se generase una escasez de la oferta de los productos, em, haciendo que los precios se incrementasen. Otra causa podría ser una inflación importada. Eh, por ejemplo, si suben el precio de del dólar, que es la moneda, digamos, internacional, en lo cual están cotizados diferentes tipos de productos, especialmente aquellos productos que el país no produce y se ve obligado a la necesidad de importar esos productos, de importar esos productos. Entonces, si hay una inflación ya generada en esos países que están produciendo estos productos, que evidentemente ellos nos venden, porque nosotros no producimos, nosotros vamos a importar esos productos, pero con la inflación también. Por lo tanto, eso afecta directamente al consumidor final, en el caso al consumidor local. Esto, por ejemplo, se puede ver con respecto a productos muy inelásticos, como por ejemplo el combustible, eh, tecnología, maquinarias, repuestos y demás productos, ¿verdad? También otra causa de la inflación podría ser las expectativas que se generan en el mercado. Por ejemplo, cuando surgen rumores de que los precios van a subir, aunque todavía no hayan subido, la población ya puede generar una expectativa, el cual le generaría una angustia y la gente se volcaría a los mercados a comprar los productos. Esa expectativa generada por una especulación harían que los precios de los productos se incrementasen automáticamente y por lo tanto generaría una inflación.
Estas son más o menos las causas, digamos, que podrían generar inflación en un mercado. Tenemos que tener en cuenta una diferencia entre lo que es un aumento generalizado y, permanente en los precios y aquellos aumentos que son solamente momentáneos, ¿verdad? Circunstanciales. En algunas ocasiones, por ejemplo, se da una subida en los precios de algunos alimentos causados, digamos, por estos factores externos, como por ejemplo, si citamos las inundaciones o sequías prolongadas, que son factores climatológicos, y no son causados por políticas económicas tomadas por el propio gobierno. Pero también hay aumentos permanentes de los precios que se dan cuando los incrementos se dan en forma ya constante, en forma permanente, persistente, en la mayoría de los productos que forman parte de la canasta básica familiar. Aquí justamente agregué un ejemplo que podría ser cuando la inflación a nivel internacional se da como, por ejemplo, con respecto al petróleo, al combustible, que es un producto altamente inelástico para el mercado. Y eso se va dando por varios periodos consecutivos, y esto causaría una inflación especialmente para aquellos países que no producimos nuestro propio petróleo con nuestro propio combustible y nos vemos obligados a importar de otros países. ¿Cuáles podrían ser los efectos que causa la inflación en la economía? Sabemos que afecta directamente contra lo que sería el poder de consumo de la ciudadanía, ¿verdad? Afectando directamente a la moneda local, devaluándola, ¿verdad? Pero puntualmente hay dos efectos que da la inflación. Una es la capacidad de la compra de los hogares, de las familias. Cuando la inflación es una inflación alta, el dinero obviamente pierde su poder adquisitivo, se devalúa, y entonces es decir, con la misma cantidad de dinero que compramos anteriormente ciertos productos de nuestro consumo, obviamente compraríamos mucho menos. Esto da como ocasión a dos efectos: el efecto renta y el efecto sustitución. El efecto renta determina que cuando sube el precio de las cosas y todo en nosotros, en los consumidores, permanece constante, como por ejemplo nuestro nivel de ingreso, eso haría que nosotros comprásemos mucho menor cantidad de cosas. Y ahí saltamos al efecto sustitución, que dice exactamente que cuando sube el precio de estas cosas y mi poder adquisitivo se mantiene exactamente igual, o mejor dicho, disminuye, yo me veo obligado a sustituir los productos que consumía anteriormente por productos similares, no iguales. Normalmente eso disminuye lo que sería la cantidad del producto y también, por supuesto, la calidad. Este es el primer efecto, ¿verdad? El efecto que normalmente solemos ver y solemos sentir en la ciudadanía. Pero también está otro efecto muy importante, que es la capacidad de la empresa de poder generar trabajo, empleos. Una inflación alta podría afectar negativamente a la inversión y, por supuesto, al crecimiento económico, y por lo tanto reduciría la generación de nuevos empleos. Esto también afecta no solamente a las familias, sino también tenemos que entender que la inflación afecta a las empresas y, por lo tanto, obviamente, a la capacidad de generar empleo. Entonces, la inflación viene acompañada de un efecto muy nocivo, como la pérdida del poder adquisitivo de nuestro dinero, el cual nos obliga a comprar menos cantidad de cosas, y también a la capacidad por parte de las empresas de poder generar empleo, lo cual se traduce en un nivel de desempleo. ¿Cómo podríamos lograr controlar la inflación? Varios puntos se determinan como posible control de inflación, ¿verdad? Como podría ser, por ejemplo, que la población debería denunciar cuando hay una especulación de mercado, digamos, ocultamiento o el contrabando mismo también. Sería una manera de, obviamente, de paliar los efectos nocivos de la inflación a la economía. También la población y el gobierno deberían promover el abastecimiento de los mercados, tratando de evitar que haya escasez. El gobierno debería gastar prudentemente los ingresos, especialmente en épocas de recesión económica. Se debe actuar con cautela en las inversiones que genera el Estado. Eh, También, en nuestro caso, por ejemplo, el Banco Central del Paraguay podría mantener una cantidad de dinero adecuada con respecto a la actividad económica y mantener un tipo de cambio que modere la inflación, especialmente la inflación importada. Y eso hace referencia especialmente a los productos que nosotros compramos del exterior, ¿verdad? Bueno, esta es una pequeña clase, digamos, bastante resumida de un punto muy importante que muchas veces angustia a las familias, ¿verdad? Que es la inflación y los efectos que causa la inflación a nuestra economía.